Tú eres viuda, ¿verdad? Muy joven. Acababa de dar a luz. Madre a mi mía. marido le diagnosticaron la leucemia el 16 de junio. Recuerdo a los dos médicos, cuando vienen dos médicos es que algo pasa, es que mal asunto. Yo no podía más ya, yo ahí estaba ya muy derrotada. O sea, mentalmente, físicamente, tenía a mi madre ingresada en la planta 3 también, en coma. Es que claro, a ti te pilló... Muy heavy. Yo entendí el sentido del sacramento del matrimonio al fallecer mi marido. ¿Cómo viviste esos últimos momentos con Javier? Puedo profundizar porque he de decir que el Señor me da la gracia para hablar de esto con paz, ¿eh? En vez de mandarte un mensaje o un audio, te voy a hacer un vídeo para contarte un pequeño testimonio, ¿vale? Porque habrás notado que estoy en pijama, enganchado por aquí a goteros, en una habitación de hospital. Esta situación se remonta a hace 3 semanas, cuando estaba un viernes preparando el retiro de Emaús de la parroquia. Los días de antes estaba un poco cansado y el jueves me había hecho una analítica, y el viernes estaba allí yo con el resto de servidores preparando cartelería, repasando minuto a minuto, cuando a media mañana me llamó el doctor que me había hecho la analítica, explicando que habían salido unos resultados un poco extraños y que por favor que me fuera a urgencias del hospital para repetir las pruebas. Yo le expliqué que estaba en Emaús, que el doctor conocía Emaús. Mira, si te parece lo hacemos el lunes, que es que justo ahora estoy aquí preparando como puedo y tal, aunque estoy tranquilito, sin moverme mucho. Javier, nos tenemos que quedar tranquilos, han salido resultados muy raros, tu mujer está a punto de llegar para recogerte. Total, que sin entender muy bien por qué, me vi sacado del retiro de Emaús con una frustración tremenda, pidiéndole explicaciones al Señor si esto era una obra suya que estábamos preparando con tanta ilusión. Tenía yo también una bienvenida que había preparado con mucho cariño, tenía todo muy controlado, que a mí me gusta mucho controlar, y de repente, Señor, ¿por qué me quitas de en medio? Ha sido una prueba de humildad, la verdad es que un poco rebuscada, me la ha puesto el Señor, me podría haber puesto otra cosa, con quimios, con efectos de pérdida de pelo, de efectos secundarios de todo tipo, por el momento muy soportables, con mucha paz. La oración está haciendo mucho, estoy teniendo más tiempo que nunca para estar con el Señor. Imagínate qué cambio de vida, de estar con 4 niños pequeños en casa que no me da tiempo ni a pensar, a estar aquí desde las 6 de la mañana pudiendo hacer laudes, vísperas, que hacía mucho tiempo que no hacía yo liturgia de las horas, y viendo incluso algunos frutos. Hay gente que ha empezado a rezar, que no tenía costumbre de rezar, de modo que quiero pensar lo que siempre había escuchado, que cuando el Señor permite estas cosas que no son tan agradables es para dar frutos muchos más grandes. Estamos con Maricruz. ¿Qué tal, Maricruz? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí, de verdad. Y bueno, para empezar bien, vamos a rezar al Espíritu Santo juntas. Así que venga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien, Maricruz. Oye, gracias porque has venido desde Valencia. Sí. Para estar aquí sin rodeos esta noche con nosotros. Tenía muchas ganas. Yo te lo agradezco de corazón porque, bueno, vas a contar una historia de esperanza, pero una historia pues también con su cruz, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pero, y que bueno, pues que yo espero que a muchas
personas que han pasado por esto que tú has pasado, además hace muy poco, casi un año. Y estamos pasando aún. Y estás pasando, sí. Es un duelo, ¿no? Bueno, ahora nos contarás, pero ¿quién es Maricruz? Bueno, un poco... ¿Quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Un terremoto, porque vamos, antes de estar aquí nos hemos contado 1000 cosas. Un terremoto, sí, yo creo que ya nos hemos contado muchas cosas ya. Pero vamos, de las personas más vitalistas que he conocido en mi vida. La verdad que sí. Genial. También tengo mis cosas, pero sí, la alegría y la vitalidad siempre ha estado en mi vida y pienso que es un don de Dios, un regalo que me ha hecho desde pequeñita y que me sigue haciendo, pues a pesar de todo este tiempo que estamos viviendo de cruz, ¿no? Y a veces de incertidumbre, pero de esperanza. Pues bueno, Maricruz es una esposa y madre actualmente de 4 hijos y como he dicho, pues bueno, una joven muy alegre que intenta no perder la alegría, ¿no? A pesar de todo lo que estamos pasando y de lo que hemos pasado en el día a día y transmitir esa alegría y seguir transmitiendo toda esa alegría a todo el mundo que nos rodea, ¿no? Y que está cerca de nosotros y de nuestra familia. Y bueno, pues yo me eduqué en una familia católica practicante por parte de padre y por parte de madre. Mis padres siempre pues intentaban vivir la vida parroquial de nuestro pueblo, donde he vivido, en un pueblo de Valencia desde siempre. De Valencia, Bonrepós se llama el pueblo. Ahí he vivido siempre con mis padres. Soy hija única. Mis padres me tuvieron mayor para esa época, igual jóvenes para esta. Igual sí. Sí, porque bueno, es un tópico, ¿no? De hoy en día, quizás a veces pues que mucha gente no elige o no elige, pero pues tener hijos más mayores, ¿no? que antiguamente, ¿no? Entonces me tuvieron con 40 años aproximadamente y siempre me han dicho que es que el Señor no les dio más hijos, que no venían más. Pero menos mal, porque yo era un terremoto y lo sigo siendo. Entonces valía por 3 o por 4, no sé. Era suficiente ya, ¿no? Entonces me puedo considerar una mimada del Señor a través de mi familia y de mis padres desde el primer momento, ¿no? En el que estuve en la cabecita de Dios, ¿no? Para después nacer en este mundo, porque siempre he estado muy mimada y muy querida. No mimada en el mal sentido, sí, ¿vale? Pero entiendo. me he considerado siempre una persona muy querida por la familia, por los amigos y por todo el mundo. Y eso continúa siendo a día de hoy así. Y eso es un regalazo, que puedas sentirte así, ¿no? Y bueno, pues lo que he dicho, me eduqué en una familia católica practicante. Mis padres siempre me llevaban a misa. Intentaban que viviéramos la vida parroquial también juntos y así fue. Fui creciendo, fui participando de distintos carismas de la iglesia. Pues bueno, me bautizaron, comulgué, tomé la confirmación y bueno, pues también puedo decir que como una cristiana más también. No había nada así tan de especial como lo que he podido vivir durante estos últimos años de mi vida y estoy viviendo a día de hoy. Entonces decidieron que, como solo tenían una hija, pues querían darle lo que ellos creían que era pues la mejor educación para ella, ¿no? Y mi padre también es una persona muy alegre y muy viva y tiene muchos amigos también en muchos sitios. Entonces uno de los amigos que tenía pues era del Opus Dei, era de la obra, y entonces le habló de un colegio en Guadalaviar, que está en Valencia, que podía ser pues el colegio indicado, ¿no? Para llevar a Maricruz. Y entonces ahí entré yo, ¿no? En Guadalaviar. Y bueno, pues Maricruz fue creciendo pues con ese carisma, ¿no? De la obra, pues que es un carisma bastante sólido. Hay personas que dicen que es muy conservador.
pero eso no es malo, a mi entender. Y siempre digo, y con todo lo que he vivido durante este tiempo, que para mí el colegio ha forjado muchísimo los valores humanos y cristianos en mi vida, junto con la familia. Y que estaba totalmente en el plan de Dios que mis padres eligieran ese colegio para mí. Porque es verdad que conforme ha ido avanzando mi vida, he conocido muchos otros carismas de la Iglesia que me han ido nutriendo también a nivel humano y espiritual, y que me parecen fabulosos también, pero valoro mucho la solidez de la educación que he recibido en edades tempranas y en la adolescencia con todo esto de la obra, ¿no? Entonces, yo, como viva que soy también, casi nunca digo que no, o nunca digo que no a las cosas. Me dicen Maricruz, me meto en todos los saraos, en todos los charcos. Maricruz, ¿quieres ir a tal sitio, tal cual? Venga. Sí. ¿Quieres colaborar en esto? Sí. Siempre he tenido mucho afán también de ser misionera, de hacer voluntariados. De hecho, en la juventud, pues los veranos me los pasaba yendo de voluntaria pues a Nicaragua, a Coimbra, Calcuta, ¿Has estado en a Calcuta? Tanzania. He estado en distintos lugares. Claro. Mi verano no era me voy a un sitio de fiesta. Bueno, sí, a veces hacíamos viajes también con las amigas, pues con esa edad, ¿no? Con 20 y pico años, tal, Sí. que dices que también te apetece, ¿no? Claro. Pero mi verano no estaba enfocado en eso. A mí me atraía mucho más hacer siempre un voluntariado. Misionera. Sí, y llevaba como esa llamita, ¿sabes? De me gustaría ser misionera. Y siempre me gustó. Pues Pero mira, el Señor tenía otros planes. eso es lo que te iba a decir. El Señor tenía otros planes y yo creo que tiene otros planes. Sí, totalmente. Porque tu vida cambió totalmente. Tú eres viuda, ¿verdad? Muy Sí, joven. Sí, Eh, tengo 39 años. fíjate. Me quedé con 38 viuda. Con Va a 4 hacer un año hijos. ahora. Sí. Entonces, vamos a que nos cuentes. Perdón. Vamos a que nos cuentes, Maricruz, cuéntanos cómo se lleva, o sea, cómo afrontas tú después de haber estado, bueno, cuéntanos, pues eso, cuánto estuvisteis de novios, lo que me contabas Sí. antes, fuera de cámaras, ¿no? O sea, pues eso. Un poco todo- nuestra historia de amor y de salvación. vuestra ¿no? Y historia de amor, esperanza. y que yo creo que también tú ahora, bueno, pues vas a ser un poco como la voz de Javier, ¿no? Soy la voz y de de- Javier. ¿Eh? Sí. Y Sí. es que, vamos, o sea, Está en mí. esa misión Sí. que tienes ahí tanta, ¿verdad? Tanto Que nos había dentro. encomendado como matrimonio y todo el Señor, sigue ahí latente. De otra forma, pero ahí sigue. Entonces, bueno, he de decir que a nosotros nos unió un encuentro de fe. Como os he dicho antes, me movía por muchos carismas de la Iglesia y mi marido también era muy vivo, Ujú. de otra forma, pero muy vivo también. Entonces siempre estaba dispuesto pues a ayudar y muy voluntarioso. Entonces fuimos conociendo distintos carismas de la Iglesia, como por ejemplo el movimiento de los focolares. Ah, sí, hombre. Bueno, yo soy maestra de primaria, entonces cuando estudié magisterio conocí a Miguel Lobatón, que lo guardo en mi corazón, el hermano de Paco Lobatón, el Sí, programa hombre. de Quién sabe dónde. ¿Te acuerdas de ese programa? Hombre, de ese tanto. programa, chan, Ya chan, chan, ves. la música. Sí, sí. Pues conocí a su hermano Miguel Lobatón, que era focolar, Mira. y ahí conocí ese movimiento, que me gustó mucho porque utilizaba mucho la música con el grupo Y en Rosa y en Verde, no sé si te suena, pero era otro carisma de la Iglesia como que a mí me daba también vidilla, ¿no? Y me gustaba mucho junto con la solidez que había vivido previamente, ¿no? Y luego lo cuento porque después de conocer el movimiento de los focolares llegó el carisma que nos unió a Javi y a mí, que es el carisma amigoniano del padre Luis Amigó, que es un fraile con barba que se parece al padre sí, Pío. total. Y fundó las terciarias y terciarios capuchinos. Entonces, hilando con lo que he dicho antes, como yo no soy de decir que no, Ujú. y siempre me suelo tirar a la piscina sin pensarlo muchas veces y a veces pensándolo, pues cuando yo entré a trabajar en un colegio de terciarias, que entré por mediación de mi tía, que me dijo: Maricruz, hay una hermana terciaria, una monjita, que la van a destinar a Italia y se queda su plaza de momento libre.
¿me quieres dar el currículum? Y yo hablo con la directora del cole, que también es terciaria y muy amiga mía también, y muy, muy buena amiga. Y dije, claro que sí. Y era de Dios, totalmente, porque en la misma entrevista me contrataron, yo recién salía del horno con 21 años. Fíjate qué providencia. Ahí empecé a conocer otro carisma de la iglesia, los amigonianos, del que yo pues no había oído prácticamente hablar ni conocía nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, otra vez más, el Señor pues me va enderezando, ¿no? Y me va como llevando por su camino, pero mostrándome que hay una iglesia, ¿no? Mucho más grande que la que yo conocía también, ¿no? Inicialmente. También me muevo por la vida parroquial, por los juniors, por un montón de lugares. Y ahí es cuando conozco a mi marido, los amigonianos. Entro a trabajar en el colegio y mi marido iba al colegio de terciarios capuchinos, pero en Madrid, porque yo soy de Valencia, pero sí. Javi es madrileño. Es madrileño. Entonces, gracias a mi sí de participar en la pastoral del colegio y asumir como monitora la coordinación del grupo juvenil Zagales, que es como una especie de scouts o juniors, pero dentro del grupo amigoniano que había en el colegio, pues ahí empiezo a formarme como monitora y a coger las riendas junto con otras hermanas terciarias del grupo juvenil Zagales, en el que mi marido estaba muy involucrado en su parroquia. Fíjate. Porque los terciarios tienen aquí el colegio, pero tienen la parroquia también adjunta al colegio. Entonces mi marido era, por así decirlo, de los poquitos de su promoción, o casi el único, me atrevería a decir, que continuaba con la vida parroquial después de haber salido ya hace muchos años del colegio, y continuaba pues con la catequesis de confirmación, siendo catequista, siendo monitor de Zagales, y luego también estaba muy involucrado con Jubam, que son jóvenes amigonianos, que era como la continuación de Zagales, pero ya con jóvenes más mayores. Sí, de otra edad. Claro, entonces ahí Maricruz se apunta también a una convivencia, como no, de jóvenes amigonianos. Toma ya. O sea, primero voy por la obra, luego me voy por los focolares, y luego el Señor me lleva al mundo amigoniano y me empieza a impregnar del carisma de él, y a través de mi marido mucho, porque mi marido era franciscano de pura cepa hasta la médula y falleció siendo franciscano. Entonces yo ahí empiezo a conocer un poco también, nos vamos a Asís juntos. Buah, me encanta Asís. Conozco la Javierada, conozco muchas cosas que yo no conocía, la Tao franciscana y todo, y pues me empezó a impregnar de otro carisma, ¿no? De la iglesia. Y en uno de los encuentros de jóvenes amigonianos y campamentos de Zagales, porque siempre hay un encuentro nacional de todos los amigonianos de España, de distintos colegios, etc. Al año, pues ahí conozco a Javi. Pero inicialmente tampoco nos hacemos mucho caso. Somos, pues mira, una monitora que ha venido de Valencia, tal, profe del cole, tal cual, sin más. Pero curiosamente él llevaba mucho el rol de coordinar también, ¿no? Todos estos encuentros. Estaba siempre en todos los ajos también, ¿vale? O sea, que también como tú, vamos. Claro, entonces siempre comentábamos, pues durante el noviazgo, así anecdóticamente, y durante nuestro matrimonio, que nos unió un encuentro de fe también, y que nos unió la Eucaristía, porque al final de ese encuentro de jóvenes amigonianos que tuvimos en Loeches, en Madrid, en un centro de Vermund Day, se hizo allí, me acuerdo perfectamente. Ahí mi marido estaba buscando gente para que leyera las lecturas de la Eucaristía del domingo, y se lo dijo a varias personas y todos le dijeron que no, que se morían de vergüenza. Y fue como el gancho para conocerme a mí, y me dijo: Maricruz, oye, ¿tú querrías leer la primera lectura tal? Y entonces le dije, claro que sí, como yo nunca digo que no normalmente. Y entonces ahí ya fue cuando nos empezamos a conocer, empezamos a hablar un poquito, luego yo ya me volví a Valencia y ya hablábamos todos los días asiduamente por teléfono, y empezamos pues a quedar Valencia-Madrid, Madrid-Valencia,
hasta que hicimos también, que marcó mucho nuestro noviazgo, las catequesis del padre Marini, que es un franciscano italiano, que invitaron al colegio de Javi, a Caldeiro, en Madrid, y eso la verdad es que fue como un antes y un después en nuestro noviazgo, porque nos abrió mucho los ojos y comenzamos a vivir el noviazgo de manera más pura y mucho mejor, ¿no? Porque vosotros de novios estuvisteis muy poco, ¿no? Año y medio, me decías antes. Estuvimos año y medio, muy poquito tiempo. Me pidió matrimonio a los 9 meses. Fíjate. Yo acababa de volver de Tanzania de un voluntariado con el que estuve en la comunidad de las Hermanas Terciarias Capuchinas, ahí de maestra, con otras 2 compañeras de mi colegio. Y estuvimos allí pues viviendo con la comunidad, levantándonos súper pronto para las Eucaristías. Fue muy guay. También estuvimos en varios bautismos en la selva. Fue la verdad una experiencia súper gratificante y súper bonita. Y a la vuelta, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Javi había vuelto del Camino de Santiago con los amigonianos durante mi estancia en Tanzania, y a la vuelta me pidió matrimonio el día de mi cumpleaños. Mira. En la Plaza de Oriente, en ¿Qué Madrid. dices? ¿Qué día es tu cumpleaños? 19 de septiembre. Anda, 19 de septiembre, Ahí me pidió mira. matrimonio, muy bonito. Qué fuerte. Súper bonito fue todo. Y bueno, pues ahí empezamos a preparar la boda con mucha ilusión. Nos casamos unos 8 meses o como mucho 9 después, si no me falla la memoria. Que también me hace mucha gracia, porque hoy en día a veces te dicen: estamos prometidos, nos vamos a casar. ¿Pero cuándo? Uy, aún queda dentro de 2 o 3 años, tal. Y dices, pero chico, ¿para qué pero tienes ¿para qué hay que esperar tanto? Es verdad. Pero si tal, pues nosotros fue un poco así: aquí te pillo, aquí te mato, venga, está todo claro, sabemos que esto es de Dios, que, sí. que el Señor quiere que hagamos cosas muy bonitas y maravillosas con nuestro matrimonio y nuestro noviazgo, y esto cuanto antes se haga mejor. ¿Y qué día os casasteis? El 9 de mayo. Qué bonito, en mayo. De 2015. Fíjate. 9 de mayo, que fue curiosamente, y no curiosamente porque esto es de Dios también y es providencial, cuando nació nuestra 4ª hija, María. ¿Ah, sí? Nació el 9 de mayo. Fíjate. Y encima se llama María, que le pusimos por la Virgen María. Claro, mes de mayo, además, sí, mes de la Virgen. Sí, claro. mes de la Virgen. Y bueno, entonces, cuéntanos. Bueno, entonces ya nos conocimos, noviazgo de año y medio, nos casamos, Javi es 7 años mayor que yo, y básicamente me lo enseñó todo. O sea, me enseñó hasta a poner lavadoras, ¿me entendéis? O sea, él ya llevaba bastante tiempo independizado, sabía mucho más de la vida que yo, pero nunca me lo dijo. Nunca quería sobresalir, ni siempre era... o sea, me trató siempre con una dulzura, con una humildad, con una sencillez que ojalá todos los maridos traten así a sus mujeres. Un San José. Un San José. O sea, total. Alucinante. Es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y hacia el Señor, de decir, es que qué regalo me has hecho con este marido, con este esposo que era la imagen viva de Cristo. Es que yo veía a mi marido y veía a Cristo ahí, sobre todo durante todos los meses de enfermedad que pasábamos juntos, ingresos múltiples en el hospital, ingresos inesperados, otros esperados. Para mí era la imagen de Cristo ahí, ¿sabes? Me lo enseñó todo y me enseñó a confiar en Dios durante pues todo el tiempo, ¿no? Que Javi estuvo malito. No lo he dicho, pero a él le detectaron... es que tengo mucho que contar, entonces igual me María pierdo, Cruz. Paloma, yo voy contando. No pasa nada. Esto es una conversación, tú lo sabes. Sí. A ver, nació nuestra 4ª hija, ¿vale? Tenemos 4 hijos. Álvaro, que tiene 9 años, Carmen, que tiene 8, Juan Pablo, que tiene 5, que le pusimos por las catequesis de San Juan Pablo II, del que nos enamoramos, sobre todo mi marido, con la teología del cuerpo, y entonces decidimos ponerle Juan Pablo pues bueno. Por el Papa San Juan Pablo II. Por el Papa, sí, porque nos recuerda mucho también a nuestra época de las JMJ, de las jornadas mundiales, le tenemos un cariño especial. Luego mi madre falleció 2 semanas antes que mi marido, con un Parkinson galopante,
propiciado probablemente por todo lo que estábamos viviendo. Claro. Ella siempre era mi apoyo. Uf. Y yo creo que llegó un momento que ya Javi era para ella un hijo también. Claro. Y yo hija única, entonces llegó un momento que yo creo que la enfermedad ya del Parkinson hizo aquí no puedo más ya y bueno. Entonces, bueno, ahora os cuento. Nada, pues eso, María nació el 9 de mayo cuando nos casamos y nuestra cuarta hija. Y durante ese tiempo Javi estaba coordinando Emaús en su parroquia, que era San Francisco de Asís, como no, parroquia franciscana también, que es otra diosidad, porque él empezó a servir en esa parroquia de Emaús cuando nos mudamos alquilados a una zona de Valencia que tenía la parroquia al lado. Y quiso servir ahí porque era una parroquia muy humilde, en un barrio pues bastante obrero y bastante humilde, y él decía que su sitio estaba ahí, en esa parroquia, que tenía que estar ahí. Y entonces pues otra diosidad, empezó a servir ahí y bueno, el Señor quiso que fuera coordinador junto con Josema y con Miguel, que los adoro con locura, que forman parte de nuestra familia hoy en día y los adoramos en casa. Y bueno, pues ya sabéis que, o si no lo sabéis os cuento yo, al final coordinar varios retiros de Emaús. Bueno, los retiros de Emaús son retiros que forman parte, pues diría yo, de la nueva evangelización del siglo XXI, ¿no? Totalmente. Son retiros muy cercanos, a los que puede asistir gente tanto creyente como no creyente, practicante como no practicante, y que son una pasada. Entonces nosotros caminamos en Emaús cuando nació nuestro primer hijo, me acuerdo perfectamente porque fue la baja de maternidad, y yo caminé porque mi marido quería caminar, como él tampoco decía que no a nada, claro. Pues una amiga nuestra nos lo dijo. Y él dijo, pues yo quiero caminar. Y entonces dije, pues yo también, ¿cómo no? Entonces al final acabé haciendo yo el retiro antes que él, porque el de mujeres era antes que el de hombres, porque son retiros de mujeres por una parte y de hombres por otra parte. Sí. Y bueno, nos ayudó muchísimo el retiro a los dos. Dijéramos que pues avivó nuestra llama de la fe, ¿no? Y luego te ayuda mucho también a sentirte a nivel humano y a nivel espiritual, pues que somos un regalo de Dios, ¿no? Nos ayudó muchísimo, pero es verdad que luego empezamos a tener más hijos y enganchados con el trabajo y con la vida hicimos también proyecto de amor conyugal, que es otro retiro de matrimonios, porque nosotros siempre teníamos ansia de infinito y de transmitir el amor de Dios a todo el mundo con nuestro matrimonio. Entonces todo lo que llegaba a nuestra vida o que nos hablaban de puedes hacer esto para ser mejor cristiano, ¿no? y para llevar un matrimonio más cristiano, pues y más humano, pues y para educar a tus hijos, ¿no? En el amor a Dios, y pues siempre lo queríamos hacer, ¿no? Entonces ahí hicimos proyecto de amor conyugal también después del retiro de Emaús. Luego pues eso, nos quedamos otra vez embarazados. Bueno, yo tengo 4 cesáreas. Madre mía, 4 cesáreas. He de decir que mi marido siempre me encaminaba a vivirlo todo desde el método natural. Se empeñó también en que hiciéramos un curso del método Billings también, porque claro, al final es muy bonito tener hijos, pero claro, yo llevaba varias cesáreas. Claro, es que 4 cesáreas. Y encima engordaba un montón con cada embarazo y me ponía de mal humor porque decía, es que estoy súper gorda. Estoy redonda, ¿no? Por favor, yo no quiero tener más hijos, pero no quiero tener porque es que voy a estar otra vez cogiendo kilos. Claro. Encima me encanta comer. Yo no podía controlarme. ¿No? Y mi marido siempre con un tacto, con un cariño, voy a intentar cocinar tal cual, yo te hago esto, ensalada, esto tal. En plan siempre ayudando en todo. Sí. Y entonces ahí Javi, que le encantaba leer y siempre sacaba tiempo para leer un montón de libros de todo tipo, pues se empezó a interesar mucho, pues eso, por los métodos naturales.
por la teología de San Juan Pablo II, a raíz de que hicimos Proyecto de Amor Conyugal, que fue precioso. Y ahí dijéramos como que el Señor estaba otra vez diciéndonos en nuestro matrimonio: aquí estoy yo y la maternidad y la fertilidad, todo esto está en mis manos, ¿no? Vuestro matrimonio está en mis manos y todo está en el plan, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente siempre confiamos en Dios en este aspecto también. Lo recalco porque para mí ha sido muy determinante en nuestro matrimonio. Yo a veces pues querer poner medios, ¿no? Porque pues eso, no quieres engordar, no quieres tal, no quieres cual. Como mujer, claro, también tu cuerpo cambia muchísimo, y más con cesáreas, y a veces pues no ves la mano de Dios ahí, ¿no? Y el pata se te mete por ahí, ¿no? O sea, y mi marido siempre siempre ha sido el que reconducía el matrimonio. Justo. El que siempre... Y además las mujeres, que siempre es lo que tú dices, tenemos muchos cambios hormonales, muchos cambios de engordas, adelgazas, sobre todo con los embarazos, pues se cambia mucho. Entonces eso también fue muy determinante en nuestro matrimonio, ¿sabes? Esa figura, ¿no?, de mi marido, que te decía que veía siempre a Cristo. Es que tu marido ha sido como tu mentor, tu guía, mi marido todo. Para mí ha sido mi guía espiritual junto con el Señor. Tu guía espiritual. Y parece fuerte decirlo muchas veces, pero es que así lo he vivido y así lo vivo a día de hoy. Claro. O sea, para mí ha sido un guía espiritual, mi guía espiritual, junto con el Señor. Entonces, bueno, pues así, fuimos disfrutando de nuestro matrimonio. Hicimos también la consagración al Sagrado Corazón de la familia, que fue muy bonito. Bendecimos la casa también. Junto con nuestros hijos. Fue precioso pues que el sacerdote, el padre Wagner, que es el director del colegio donde van nuestros hijos, acompañante también durante la enfermedad y a día de hoy, para mí es como mi psicólogo, tal cual. El padre Wagner, si me está escuchando, eso me decías antes, que es así. yo no he necesitado de psicólogo, ¿no? Yo a día de hoy no he necesitado de psicólogos. A día de hoy no. Que cada uno es libre de... Y está muy bien, porque a veces te ayudan. O sea, cuando uno tiene una enfermedad, pues se va al médico. Sí, si es necesario vas... Pero a día de hoy, con la fe y con la ayuda de todas las personas que están ahí, y de sacerdotes, religiosos, etcétera, seguimos funcionando. Y lo fuerte es la naturalidad con la que intentamos llevar todo y que nuestros hijos viven todo. Porque claro, no debe ser plato de buen gusto para unos niños tan pequeños el haber perdido aquí humanamente, físicamente a su padre, ¿no? Claro. Pero la verdad es que los niños te dan 20 lecciones. O sea, es alucinante pues la manera en la que han vivido todo, la manera en la que lo viven, la ilusión con la que van al cementerio a ver a su padre, todo es de Dios, totalmente. Y bueno, pues eso, la naturalidad con la que hemos llevado todo. Nuestros hijos se pudieron despedir de su padre también. El Señor nos hizo ese regalo, porque yo siempre he dicho que es un regalo. Cuando mi marido ya se puso muy malito, que estuvimos en el tercer hospital ya con la domiciliaria, porque a pesar de que médicamente el pronóstico cada vez era más reservado y cada vez nos desahuciaban de un sitio, de otro, nosotros seguíamos luchando, porque humanamente lo que te sale es seguir luchando, y más teniendo una esposa que te adora con locura y 4 hijos que te quieren con locura. Porque Javi tenía muy, muy marcado el rol de padre y el rol de esposo. O sea, era algo sobrenatural, de otro mundo. O sea, era alucinante. ¿Cómo vivisteis, los dos juntos, tanto la enfermedad como, como su partida, ¿no?, al cielo? ¿Cómo has vivido todo eso junto a él, no? Pues mira, Paloma, inicialmente con mucho miedo, pero con mucha fe a la par. En el momento del diagnóstico, ¿vale? Porque no he contado antes, ¿vale? Pero esto es una historia de salvación de 3. El Señor en medio, obviamente, y nuestra Madre María, pero digo de 3 porque en el colegio donde van nuestros hijos,
primero diagnosticaron de un cáncer muy agresivo a Pablo, que se fue al cielo el primero. Luego, a los pocos meses, diagnosticaron a nuestra amiga Carmi, otra mamá del cole, que se fue al cielo después que Pablo. Madre y mía. han entrado por la puerta grande. Estamos todos convencidos de ello porque así lo hemos vivido y así ha sido. Y después diagnosticaron a mi marido y se fue al cielo el último. O sea, Esto es una historia de salvación de 3 en 1 año y medio, ¿vale? Entonces, ponte en la situación, imagínate, en un colegio, es un colegio de los Legionarios de Cristo, de Regnum Christi. Nosotros no conocíamos nada del movimiento, otro carisma de la Iglesia que se mete en nuestra vida, ¿no? Que el Señor nos regala después de vivir el carisma vigoniano. Pues aterrizamos en Cumbres School, que es un colegio que está en Valencia, en Moncada, y del que no conocíamos prácticamente nada. Lo único que conocíamos es que organizan desde el movimiento Regnum Christi unas misiones para vivir la Semana Santa en familia, con otras familias. Y antes de matricular a nuestros hijos quisimos participar de las misiones. Y ahí nos enamoramos del colegio y dijimos, es que queremos que nuestros hijos vivan la fe y que nosotros como matrimonio podamos nutrirnos a raíz de este carisma, ¿no? En el colegio. Y lo cuento porque siempre hemos comentado los dos, mi marido y yo, y me acuerdo día tras día que el Señor tiene sus planes y que nuestros hijos fueran a este colegio, a pesar de que no conocíamos prácticamente nada antes del movimiento Regnum Christi. Para nosotros ha sido una salvación todo esto, y que estaba dentro del plan de Dios. Claro, es que falleciera Pablo, que falleciera Carmi y que falleciera Javi, y que se fueran al cielo y que lo vivieran todo de manera tan santa, toda la enfermedad, porque de verdad que han sido un ejemplo los tres, y un ejemplo de laicos, padres de familia, esposos y esposas, que creo que hoy en día la Iglesia hace mucha falta que padres de familia de la calle, normales, como somos nosotros, como eran ellos, pues que acerquen a la gente a Dios. Totalmente. Porque el sacramento del matrimonio hoy en día hay veces que está muy desvirtuado, que, a ver, yo misma cuando me casé, yo entendí el sentido del sacramento del matrimonio al fallecer mi marido. Al fallecer mi marido y al haber pasado tanto tiempo con él durante la enfermedad del hospital, los dos juntos rezando el rosario en las salas de espera, con el Sagrado Corazón siempre ahí, allá donde íbamos nos llevamos el Sagrado Corazón que nos dieron cuando caminamos en Emaús. Este Sagrado Corazón tan tierno, que te invita a todo, pues lo llevamos siempre con nosotros. Yo realmente he entendido el sacramento del matrimonio a raíz de la muerte de mi marido y de todo lo que hemos vivido juntos. Es que es la expresión máxima del amor, el poder cuidar a tu marido y que él te exprese cada día que no pasa nada, cariño, que esto es el plan de Dios. Abraza la cruz, me decía a mí, porque yo muchas veces me rebotaba durante la enfermedad. Claro, estaba mentalmente y físicamente agotada, acababa de dar a luz. Madre a mi mía. marido le diagnosticaron la leucemia el 16 de junio, día del Sagrado Corazón, para más INRI, Sí. del 2023, que no es casualidad que fuera el día del Sagrado Corazón. O sea, es como que está todo entrelazado, ¿me entiendes? La coordinación de Emaús fue un viernes y Javier llevaba un mes aproximadamente que se encontraba cansado, que no tenía apetito, que físicamente había perdido kilos, que estaba como un poco amarillito, tal. Pero claro, acabas de dar a luz de la cuarta hija, pues... Claro. ¿Qué te dicen los médicos también normalmente? Eso es que estás agotado, encima mi marido era autónomo, tampoco tenía Sí. baja de materia, estaba trabajando también, estaba... Cansado, tal. Claro, pero él decía, no, esto no es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz también de la comunidad de fe del colegio, pues los médicos, padres de familia del colegio también quieren ayudar, ¿no? Entonces, yo me puse en contacto porque veía que mi marido tenía que coordinar ese mismo fin de semana el retiro de Emaús y que apenas podía subir las escaleras, ¿vale? Entonces me puse en contacto con un médico, un papá del cole amigo,
Y le dije, necesito, por favor, si me puedes agilizar por la privada una analítica, porque la verdad es que me da un poco de miedo que se vaya todo el fin de semana y que no puede ni subir las escaleras. Entonces, pues también fue de Dios totalmente. Y le hicieron la analítica un jueves y el viernes nos llamó nuestro amigo a los dos al móvil, que yo acababa de dejar a mi marido en el centro de retiros de donde iba a coordinar Emaús. Y nada, me había despedido de él, cariño, nada, tú tranquilo, si no puedes, tal cual, ve con cuidado, tal cual. Y nada, ya me fui con la pequeñita a casa a seguir la rutina diaria, ¿no? Sí. Y de repente recibimos la llamada de nuestro amigo y nos dijo, la analítica ha salido muy rara, de verdad os tenéis que ir por patas ya pitando a la fe. Claro, él es muy prudente, ¿no? Este amigo, y tampoco nos quería dar más datos, me imagino, pero eso sonó muy... el tema es heavy, ¿sabes? Esto no es, no es un constipado, ¿vale? Entonces, mi marido, que tenía una ilusión alucinante con todo lo que habían preparado, pues eso, de recibir a los caminantes, de coordinar, de nutrirse de Dios y de ser expresión del amor de Dios, ¿no? Durante todo ese fin de semana, le preguntó a nuestro amigo, al médico, pero no me puedo esperar el fin de semana y ya el lunes tranquilamente voy a la fe. Total, son 2 días, tal. Y le dijo, no, Javi. No. Ya le he dicho a Maricruz, ya le he llamado a tu mujer que vaya por ti, que os tenéis que ir a la fe pitando. Entonces, claro, imagínate, era el día del Sagrado Corazón. Madre. Nosotros solo hacíamos que cogernos la mano y repetir Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en bucle. Había dejado a la niña con mis tías, que siempre nos ayudan, y un montón de gente, en plan, toma aquí, rápido, no sabía ni por dónde hacer maletas ni nada, pero yo intuía que esto era fuerte. Pero tampoco me imaginaba que iba a ser una leucemia y tampoco sabía apenas de lo que era una leucemia yo por ese entonces. Ahora sí que lo sé. Yeah. Entonces, nada, el diagnóstico fue súper rápido y recuerdo a los 2 médicos, cuando vienen 2 médicos es que algo pasa, es que mal asunto. Y recuerdo diciéndonos, tienes leucemia, Javier, tal, y los 2 todo el rato, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, todo el rato, en bucle. Entonces, la primera vez que vi llorar a mi marido fue el día del diagnóstico, pero no lloraba por el diagnóstico, o sea, lloraba porque no quería haber dejado la coordinación de Emaús. Claro. Tenía mucha ilusión de estar en el retiro, pero fue tan precioso y tan bonito el que siguió coordinando desde la habitación del hospital, porque lo dejaron inicialmente 1 mes y medio ingresado, luego ya fue 1 año y medio de ingresos múltiples, pero inicialmente era 1 mes y medio, y fue tan bonito pues el ver que Dios está ahí, que el retiro no lo llevaba él, que lo lleva el Espíritu Santo, y que él ya había hecho su parte y ahora el Señor nos estaba diciendo, ahora ya, Javier, tú ya has hecho tu parte, ahora déjame a mí, que soy yo, ¿no? El que estoy aquí. Y bueno, a partir de ahí pues empieza un camino la gente se vuelca totalmente a rezar a tope, gente, amigos, familia que no se acordaba ni de rezar el Padre Nuestro, empieza a rezar por la curación de Javi. Previamente habíamos estado ya rezando y seguíamos rezando porque no habían fallecido aún, por Pablo y por Carmi, y por la paz de todas las familias, para que asumiéramos y acogiéramos pues todos los resultados que fueran viniendo con paz y con esperanza. Y a raíz de ahí pues empezaron a hacer un montón de adoraciones por todos los enfermos y por nuestras familias en el colegio. Venía gente de todos los lugares, tenemos fotos, tenemos vídeos, sacamos las guitarras, los cajones flamencos a cantar, a tocar. Hay un grupo que se creó de padres de familia, que es el grupo Arde, en el colegio de nuestros hijos, y creamos un coro también, el coro Santa Mónica de mujeres en el cole,
para apoyar todas las adoraciones. Luego se cantó y se tocó también en el funeral, luego en el funeral de mi madre, luego en el de Pablo, en el de Carmi, fuimos al de Laura, que es otra chica que falleció también, hermana de una amiga nuestra de nuestro equipo de Renum Christi. Bueno, un montón de... Es que me estás dejando... A rezar por Noelia también, que me acordé de ella, que aún está malita también, que es la mujer de un profesor del colegio. También se empezaron a hacer rosarios por Teams a las 9 de la noche, que aún continúan. Uh-huh. La verdad es que el rosario se convirtió en el momento más maravilloso de nuestro día, de nuestros ingresos en el hospital y en casa. Nuestros hijos rezaban el rosario entero sin quejarse ni decir qué rollo ni nada. Veían a sus amigos, a su padre ingresado en el hospital, rezando el rosario. Era una fiesta para todos el rosario. Y lo sigue siendo. Cuando podemos conectarnos, pues se sigue conectando mucha gente, pero es verdad que menos que antes, pero ahí sigue abierto ese grupo. O sea, la enfermedad de Pablo, de Carmi y de Javi y de Laura ha sido como una comunidad de fe. O sea, como crear unos vínculos de familia, de sangre o incluso más que de sangre, a través de la acción de Dios en nosotros. Alucinante. Muchos de nosotros nos hemos visto solo en los funerales, pero nos creemos familia, ¿no? Y nos tenemos súper presente, y es súper bonito pues ver cómo ha actuado Dios, ¿no? En nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Cuando tú tenías un proyecto de vida distinto, pensabas envejecer con tu marido. Fue muy curioso, hace unas semanas que pues tengo aún pendiente hacer mucha limpieza en casa y muchos rincones que durante todo este tiempo pues no te ha dado tiempo, ¿no? Porque estabas luchando con la vida y la muerte y no te da tiempo, ¿no? Y logística de niños, una fiebre, te tienes que ir al hospital pitando, coloca niños, encima 4 tan pequeños, todo el mundo ayuda. O sea, ha sacado el lado más humano y más bonito de todo el mundo, ¿no? Todo esto. Entonces me encontré en un cajón una dinámica que hicimos en uno de los seminarios Sponsus para matrimonios que hicimos también durante un tiempo Javi y yo. Me encontré una pregunta que ponía, tú respondías de tu marido y tu marido respondía sobre ti, ¿no? Y luego lo pones en común, sí. Muy bonito. Y una de las preguntas que ponía era, ¿qué le asusta más a tu mujer? Y mi marido escribió el cáncer, por ese entonces que no estaba enfermo. ¡Pero qué fuerte! Y escribimos lo mismo, yo también puse el cáncer. Buah. Y luego otra pregunta que me llamó mucho la atención era, ¿qué es lo que queréis los dos para el resto de vuestra vida? Y contestábamos los dos, ver crecer a nuestros hijos juntos. Entonces, la verdad es que yo sé que el Señor me da la gracia cada día para saber que esto se sigue cumpliendo, porque Él está presente de otra manera que con los ojos humanos no podemos entender, alcanzar a entender, y que algún día entenderemos si Dios quiere, pero yo sé que Él está presente. O sea, me envía muchos guiños de mi marido en épocas concretas, en momentos clave, que Cuéntanos, digo, es que Él está aparte ahí. de esto que acabas de contar, que me parece muy fuerte, o sea, ¿qué otros guiños tú te das cuenta que Él está ahí? Porque está claro que aunque no estéis físicamente juntos, pero sí que espiritualmente está contigo. A ver, te está puedo ayudando. contar muchos, A mí Paloma. lo que me parece muy fuerte es lo que has contado, o sea, tanto Pablo, Carmi y Javi. Son Javi. 3 casos es como unidos. si se hubieran aliado los Muy tres heavy. y hubieran dicho... Muy fuerte. Mira, o sea, Dios tenía un plan para ellos, que ahora nos vas a contar de todas formas, va a ser como el colofón, ¿no? Sí. La guinda. Y además, claro, a mí lo de Javi me llegó por Ismael Cabello, que le mando un abrazo enorme desde aquí, es el que nos hace las capillas. el que me hace las capillas del Padre Pío, ¿no? Sí.
que me ayuda un montón, la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Metido en Emaús también, otra vez. Metido en Emaús y tal. Es que además está todo entrelazado todo. Tenemos amigos en común, por ejemplo. Bueno, Laura Montesinos, sí. Súper amiga. Mi amiga Laura, que se quedó viuda, la también. Primera de nuestro grupo de amigas. Fíjate. Y eso para mí es un regalo de Dios también. El decir, es que tengo ya amigos tan jóvenes que me pueden entender tan bien y que le doy gracias a Dios, porque digo, es que vivir esto... si puedes compartirlo con otras personas que también están viviendo lo tuyo, que lo han vivido, pues ayuda. Pues fíjate, o sea, a mí me llegó lo de Javi por Ismael, luego lo que es la vida, o sea, casualidades de estas que sabes, no sé, que por qué Dios, Laura, y luego también pues tenemos unos amigos en común que son, bueno, Ave, madre del cole, y también Juanjo también, que son dueños del restaurante Santa Rita y San Tomaso en Valencia, en pleno centro de Valencia, un sitio que os recomiendo 100%. Sí. Vamos, eso está muy bueno. O sea, quien viva en Valencia y no conozca Santa Rita, o sea, por favor, ya está reservando, de verdad. Además, os van, primero que los van a tratar súper bien y que se come súper bien. Ese fue el último restaurante, casualmente o providencialmente, que fui yo con mi marido. ¿En serio? Sí. Fíjate. A comer en plan románticamente. Hombre, es que es un sitio muy romántico. Que estaba malito, sí. Fíjate, estaba malito ya. Bueno. Y luego se puso con fiebre. Bueno, pues, me acuerdo. Pues sabes, madre del cole tuyo, o sea, es que también os conocéis, es que es increíble, o sea, como... Está todo en el plan de Dios. Pero está todo en el plan de Dios. Cuéntanos... Guiños, te puedo contar muchos, pero voy a ir a los que me vengan ahora mismo a la cabeza y al corazón. Pues mira, sin ir más lejos... a ver, mi marido era un promotor nato de las misiones de Semana Santa en familias y desde que nos conocimos, desde que nos casamos, pues en Semana Santa siempre nos reunimos con otros matrimonios de Renum Christi y que no son de reino, pero que quieren vivir las misiones en familia, la Semana Santa en familia, y lo vivimos juntos, ¿vale? Entonces, sin ir más lejos, mi primer año de misiones con mi marido en el cielo, nos fuimos, mis hijos y yo, fue el Viernes Santo y estábamos pues haciendo unos rosarios en casa, los nenes y yo, los dos mayores, para entregarlos al grupo de catequesis de adultos. Mi marido fue catequista de confirmación cuando estaba malito, porque él siempre decía que si se curaba, que se iba a dedicar en su vida a ser catequista de adultos. Siempre tenía esa ilusión, pero además, o sea, en el corazón, pero ahí la llama súper encendida. Y así fue. Los pocos meses que pudo estar, el Señor lo puso en bandeja. El padre Wagner le dijo que necesitaban catequistas, que no tenían, y dijo, aquí estoy yo. Y con el pijama de hospital daba las catequesis. Bueno, alucinante, que yo decía, cariño, si tienes que estar preocupándote de estar tranquilo, de estar intentando curarte de tal, de cual, no, o sea, alucinante. Entonces, uno de los guiños fue muy bonito, porque fue el Viernes Santo y entonces estuvimos haciendo rosarios para entregar al grupo de confirmación, y pulseritas o bueno, algo de eso. Estaba yo haciendo alguna manualidad con los niños y de repente se enciende la tele sola, la tele del salón. Mi marido era ingeniero informático, ¿vale? Y trabajaba en ciberseguridad, ¿vale? En la nube. Sí. Cosas que yo no entiendo, que nunca entenderé, pues probablemente. Menos. O sea, ni creo que entienda. O sea, era mi esposo, mi ingeniero, mi todo. Cariño, se estropea este móvil. El móvil que no se sé estropea qué... tal, por favor. Esa es otra de las tareas con las que hay que lidiar ahora. Pero bueno, que todo sea eso, ¿no? Sí. Todo el mundo te echa una mano y tal. Entonces, de repente se enciende la tele y habla la tele sola y dice... Y sale ahí escrito con las letras que salen a veces pues en la tele, ¿no? Sí. Toda la pantalla en negra y sale, aunque viva en la nube, yo siempre estoy contigo. No. ¿Sabes? Como queriendo decir, no te preocupes que yo estoy en misiones también. O sea, que tus primeras misiones conmigo en el cielo, cariño, adelante porque estamos juntos, porque no estás sola. ¿Y tú te quedaste? Puede parecer una tontería, no. Pero para mí y para mis hijos que estaban ahí, mis hijos diciendo, mami es papi, es una señal, tal, porque mis hijos lo interpretan todo. Eso por un lado. Luego,
Este fue mi primer año con Javi en el cielo también, ¿no? Y volviendo de verano en familia, que son otras vacaciones que organiza el Regnum Christi con familias pues que estamos preocupados por la educación de nuestros hijos, ¿no? Y que queremos vivir los mismos valores, ¿no? Humanos y cristianos. Entonces pasamos unos 5 días pues en familia, ¿no? Y hacemos pues actividades con nuestros hijos, gincanas, adoraciones, misa diaria, pues rosario en familia, luego momentos lúdicos de juegos, de tal. Y la verdad es que es una pasada. Y mi marido era un promotor de ello también. Decía que su actividad más favorita del verano era el verano en familia. Entonces, al volver de verano en familia, volvemos al sitio de veraneo que habíamos alquilado una casita en la Virgen de la Vega, en Teruel. Y me encuentro a lo lejos como una imagen de piedra súper pequeñita porque estaba súper lejana, pero encima de una montaña, y mis hijos me dicen: mami, está el arco iris y ahí hay una imagen. O sea, el arco iris encima de una imagen, ¿vale? En medio de una montaña, por ahí perdido. Cosa que habíamos pasado un montón de veces por ahí, pero jamás habíamos visto. Era un 25 de noviembre, o sea, un 25 de agosto. Ajá. Y mi marido falleció un 25 de noviembre. ¿Vale? Entonces, sigo conduciendo y dicen los niños: parece un Sagrado Corazón, mami, tal, no sé qué. Y digo: ¿queréis que vayamos, tal? Y empiezan a decir: es que, mami, y si ese Sagrado Corazón, es que claro, el día 25, papi, tal. O sea, ellos son como la voz de Javi también en nuestra vida, o sea, es alucinante. Y entonces les dije, digo: ¿queréis que vayamos a ver, tal? Sigo conduciendo, imagínate yo, la loca de la pradera, porque soy una loca de la vida y siempre lo seré, y es así, un personaje en toda regla, con mis 4 hijos de 9 hasta los 2 años, a las 9 de la noche o así, yo sola por ahí, una mujer sola, no viva. Cualquiera que te viera. Con los 4 me voy metiendo por un camino que parece que va subiendo. De repente me di cuenta de que es un Vía Crucis porque empiezan a aparecer ahí las estaciones. Dios mío. Y sigo con el coche y de repente digo: Maricruz, para el coche, a ver si te caes o te... No, a ver si llegas a un precipicio. Y... Claro, imagínate. Entonces paro el coche y digo: ahora el camino lo vamos a hacer andando. Vale, mami, tal cual. Bueno, súper felices los niños. Y subimos hasta arriba y la sorpresa es que era un Sagrado Corazón. Y así, con las manos abiertas, en plan, y el arco iris ahí. Qué fuerte. Te puedo contar muchas cosas. Bueno, otra también alucinante, sí, providencial, que te demuestra una vez que Dios no nos deja ni nos ha dejado durante toda esta cruz, es que durante la leucemia se hacen muchas punciones medulares. De médula ósea para ver si hay enfermedad o no hay enfermedad y para ver si la quimio ha funcionado o no. Uh-huh. Entonces, la última punción medular que le hicieron a mi marido, vinieron a darnos los resultados, pero ese día mi marido tenía catequesis de confirmación en el hospital, en su ordenador. Creo que fue la última o de las últimas catequesis que pudo dar. A su grupo de adultos. Entonces, a las 10 de la mañana aproximadamente, si no recuerdo mal, dio la catequesis por el portátil y después de dar la catequesis ya cerró el ordenador, llaman a la puerta y aparece la doctora, una doctora muy dulce, monísima, una hematóloga a la que queríamos con locura y queremos, muy jovencita, pero que se estableció una relación ahí muy bonita, aunque ella creo recordar que no era muy creyente y tal, pero yo creo que vio algo en nosotros y nosotros en ella que tuvimos ahí una sintonía, ¿no? Vínculo, especial. ¿No? Entonces ella siempre nos daba tanto las buenas noticias como las múltiples malas, porque por una buena había 20 malas, humanamente hablando. Entonces llamó a la puerta y entró. Y nada, ya nos dio la noticia de que había muchísima enfermedad y de que lo mejor era que nos volviéramos a casa, que disfrutáramos de nuestros hijos y de nosotros el tiempo que quedara, ¿no? Ya nos habían desahuciado varias veces con esto. Lo que pasa que nosotros
seguíamos confiando en el milagro, porque es que además claro. yo creo que nos tomaban incluso por locos a veces los hematólogos, porque Decían, yo no llegaba a puede ser. decirles a algunos doctores, es que ya sabes cómo somos nosotros y la fe que tenemos, porque claro, lo sabían en la forma de vivir la enfermedad, la forma de todo. Sí, claro. Y que íbamos siempre cargados con el Sagrado Corazón, con nuestra foto de la boda, con la foto de nuestros hijos, con santos, con la Virgen de la Alegría, también me la llevaba por todos los la Virgen de la lados. Alegría, me encanta. O sea, con la cruz franciscana, es que de San Francisco de Asís, el Cristo de San Damián también, Sí, lo llevábamos sí. también. Y ya sabían Ibais cómo con éramos. todo el altar, vamos. Íbamos con todo el altar. Muy bien. Y entonces yo llegué a decirle incluso a algún hematólogo, de decirles que ya sabes que nosotros confiamos en los milagros. Y en la vida solo la quita Dios. Está claro que ellos tienen que darte el diagnóstico, obviamente, y lo tienen que hacer así. Pero a mí a veces me da mucha rabia, ¿sabes? El decir, es que hasta el último momento, hasta que mi marido respire, o sea, hay esperanza, ¿sabes? Y hay que confiar. Entonces, ese día fue muy fuerte porque, mi marido dio la catequesis. Sí. El Señor dejó que la diera porque sabía que él ansiaba, ¿no?, ser catequista. Luego llamó la hematóloga para darnos ya el ultimátum, ¿no? Iros a casa es lo más sensato y disfruta, Javier, de tus hijos, de tu mujer, el tiempo que te quede, tal. Y se fue la hematóloga, echamos unos lloros, bueno, eché yo básicamente, mi marido no lloró, o sea, el tío era tremendo, una paz siempre y alucinante. Yo no podía más ya, yo ahí estaba ya muy derrotada, o sea, mentalmente, físicamente. Tenía a mi madre ingresada en la planta 3 también, en coma. Es que claro, a ti te pilló muy heavy. Muy heavy. Sí, mi marido en la 1 y mi madre en la 3. Yo subiendo y bajando todo el día con las batas, la mascarilla, el gel, horroroso. Humanamente inhumano, o sea, era inhumano, o sea, ¿vale? Pero es que mi marido estaba rezando cronillas de la Divina Misericordia por su suegra, por mi madre, todos los días, con el rosario en mano, no podía hacer otra cosa, y dice, yo solo puedo rezar. Mi marido editando el folletito para cuando mi madre falleciera, imagínate, también por el ordenador. O sea, imagínate, él así o sea, muy fuerte todo, ¿vale? Y siempre prestando ayuda en todo momento. Y entonces luego ya cuando se fue la hematóloga, vuelven a llamar a la puerta y, sorpresa, ¿quiénes eran? Las hermanas del Hogar de la Madre. Hombre. Las monjitas de Garabandal. Garabandal es un sitio que no hemos ido aún en familia, pero que mi marido programó ir en julio, que es donde empezamos un nuevo tratamiento, y entonces ya no pudimos ir, tenía todo el viaje ya programado, todo organizado para irnos, porque a mi marido durante los últimos años de vida se hizo muy mariano, y entonces tenía muchísimas ganas de ir a un montón de lugares marianos con la familia. Llegamos a ir a Lourdes, sí, con los 3 nenes, y ahí concebimos a María también. Muy Fíjate. fuerte. Es que es todo... ¡Qué fuerte! Es todo como... Esto es interminable. El Señor está ahí. El Señor está ahí y está a cada minuto, a cada segundo. Por cierto, y la cruz es muy gorda, pero... ¿Tú has estado en Medjugorje? Yo fui a Medjugorje. Pero eso no conocía a Javi aún. En otra etapa de tu vida. En mi época loca. No. En mi época de soltera. Sí. Ahí me fui con 3 amigas. De hecho, me fui con una de ellas, que es la que puso su imagen, la que hizo de Virgen María en Maryland, en la peli Tierra de María, sí, de hombre. Cotelo. Es verdad. Sí, sí. Justo. Me fui con ella a Medjugorje, con mi amiga Elena y 2 amigas más. Sí, que son amigas de copas y amigas de fe. Que mola un montón. Pues sí. Que eso es un regalazo de Dios también. Que muchas veces comentamos, ¿sabes? El tener amigos de copas y amigos de fe. ¿Tú sabes qué pasada? O sea, que haya poder una compartir eso, ¿no? sí. ¿Verdad? Total, que bueno, ese día fue brutal. eso, llegaron las hermanas del Hogar de la Madre. Y llegaron. Era como que el Señor nos estaba redimiendo. O sea, nosotros lo interpretamos así. Yo, entre lágrimas, pero con el rosario en la mano, con mi marido, tal. Las punciones medulares, las intratecales, porque la enfermedad se le subía a la médula espinal a la cabeza, le empezaron a hacer también intratecales. O sea, yo no sé todo lo que habrá sufrido mi marido a nivel humano, pero jamás ni una queja, ni nada. O sea, nada. Siempre abraza la cruz, confía, su plan es perfecto. Y yo le repetía muchas veces, cariño, es que no te mereces esto, no te mereces esto. O sea, las últimas palabras a mi marido era, te mereces el cielo, eres santo, cariño, o sea, te mereces el cielo, eres el amor de mi vida, confiamos en ti, Señor. O sea, Maricruz, ¿cómo? Alucinante. O sea, sin llegar a profundizar a lo mejor, ¿no? Pero
entiéndeme, o sea, ¿cómo viviste esos últimos momentos con Javier? Puedo profundizar porque he de decir que el Señor me da la gracia para hablar de esto con paz, ¿eh? No, que eso sí, es un regalo también. Es un regalo del cielo. El no echarte a llorar aquí, no, o sea, ya. Para mí es un don, o sea, una gracia que me está dando el Señor. Totalmente. Intercediendo a mi marido. Sí. También, sí. porque él intercede totalmente. O sea, los últimos minutos, las últimas horas, a ver, lo que te digo, como mi marido no se quejaba, ¿vale? Yo no sabía dónde estaba el umbral del dolor, ¿vale? Y luego piensa también que yo tenía que estar preocupada también por nuestros 4 hijos, a nivel de logística y de todo. Entonces, muchas veces yo, si no hubiéramos quizás tenido hijos, pues me imagino que habría estado 24 horas junto a mi marido. Pero tenía que aunar el rol de esposa y el rol de madre también. Entonces, era complicado. Pero vamos, que siempre estaba con él prácticamente. Entonces, como no sabíamos dónde estaba el umbral del dolor, porque no se quejaba, pues los días iban pasando, ya no nos llevaban en ninguno de los 2 hospitales que nos llevaban antes. A ver, estaban pendientes, pero ya nos llevaba la domiciliaria de otro hospital, del hospital al que pertenecíamos. Entonces, eran unos... En casa ya. Entonces, claro, yo los 2 o 3 últimos días ya estaba rezando mucho con Javi, pues rezando el rosario juntos, rezando laudes, vísperas, porque mi marido me transmitió también el amor por los laudes y por las vísperas, que yo prácticamente conocía de mi padre, pero no me había puesto a rezar con mi padre normalmente, ¿no? Durante mi vida. Y él, a raíz de la enfermedad, se empapó todos los días de laudes, de vísperas. O sea, la Sagrada Escritura se la empapaba, vamos, se leía todo. Bueno, todo. Entonces, era una persona que yo creo que el Señor se lo llevó cuando ya había visto que había alcanzado el culmen ya de que podía alcanzar, ¿no? A nivel espiritual. O sea, sí, muchísimo. Entonces, bueno, nosotros ya nos vamos a casa las últimas semanas con la bombona de oxígeno. Que claro, cuando te vas a casa con la bombona de oxígeno, cuando te dicen disfruta, de nuevo, además porque ya habíamos pasado por un montón de desahucios, este no era el primero, ¿vale? La primera vez que nos lo decían, con cariño, ¿sabes? Aprovecho para, si algún médico me está escuchando, para animar a todos los médicos a que sigan tratando, sobre todo a los pacientes oncohematológicos, porque digo sobre todo a ellos porque sufren muchísimo, ¿no? Con todo el tema de la enfermedad, claro. Y a todos en general con dignidad, porque eso es algo que nosotros hemos valorado siempre, la forma de decir, los resultados, el tacto, el cariño, o sea, la forma de tratar al paciente con dignidad y a la familia con humanidad, ¿verdad? Con humanidad, eso es súper importante, claro. ¿Vale? Porque es verdad que nosotros tenemos la fe, pero ¿y quien no la tiene? Claro. ¿A qué se acoge? Claro. O sea, es importante que el médico tenga todo eso súper presente, sí, siempre. Y damos gracias que lo han tenido, ¿no? Y bueno, pues ya te vas a salir con la bombona de oxígeno a casa. Nos visitaban todos los días los de la domiciliaria, pero claro, ya no le ponían transfusiones de sangre ni nada, claro, era ya... Yo decía, digo... O sea, como que sabía que es que le quedaba poco, pero no sabía días. Cuánto. Ya. Y por otra parte también te entra como el demonio, ¿no? A veces ahí dices, es que claro, le echas la culpa a veces a los médicos, ¿no? A veces que dices, no han hecho es todo que no le han posible. puesto transfusiones, es que no han hecho... Claro. Tal. Cuando, bueno, mi marido cogió hongos en el pulmón ya al final y entonces ya se le impregnaron por todo el cuerpo y ya no podía, al final ya falleció ahogado, no podía respirar, ¿vale? Entonces, lo vivimos todo con paz. La última noche de mi marido, o sea, el día anterior fue Cristo Rey, otra cosa más, ¿vale? Mi marido falleció la víspera de Cristo Rey. Ahora, el 23 de noviembre es Cristo Rey y vamos a celebrar su aniversario en el colegio, el día de Cristo Rey. Claro. Bueno, estamos montando ahí un sarao a nivel benéfico y a nivel apostólico y de todo, o sea... el Señor tiene que estar presente en la vida de todo el mundo, ¿no? A través de lo que hemos vivido nosotros y de lo que estamos viviendo. Entonces, ese día vino el padre Wagner a darnos la comunión a los dos y
es la primera vez que yo comulgo arrodillada delante de mi marido. Mi marido fue, si no recuerdo mal, la primera vez que ya no se podía arrodillar para comulgar, o de las primeras veces, porque él, cuando venía el sacerdote, él daba gracias porque si no hubiera tenido la enfermedad, probablemente no habría podido recibir a nuestro Señor diariamente, porque nos perdemos con las banalidades del trabajo, de tal, de cual, y muchas veces pues igual no podía asistir a misa diaria. Tenía charlas, tenía conferencias, tenía cosas, y entonces él daba siempre gracias porque siempre podía comulgar estando enfermo, y porque tenía el regalo de tener la capellanía del hospital y de tener al sacerdote siempre, y que si necesitábamos... era alucinante, es que te puedo contar 1000 cosas. Entonces, la víspera de Cristo Rey, viene el padre Wagner enseguida y nos da la comunión a los dos, ¿vale? Para mí esa fue la mayor muestra de amor y de entender el sacramento del matrimonio. Ese sacramento en el que yo, con 28 años, siendo una happy de la vida, había dicho a mi marido en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Pues eso se hizo como palabra, se hizo vida, ¿sabes? El comulgar los dos de la mano, juntos, arrodillada yo ese día porque mi marido ya no podía arrodillarse, Es que ¿sabes? O sea, para mí es alucinante, ¿sabes? O sea, mi marido se arrodillaba con el palo de gotero, con la bolsa de sangre, con la quimio, delante del sacerdote, enfermo, ¿sabes? Y yo decía, digo... Qué ejemplo, ¿eh? ¿Cómo no me voy? Y ¿sabes qué pasa ahora? Que es muy fuerte también, y que sé que mi marido está ahí. Que mi hijo Álvaro, que es el único que ha comulgado de los 4 por edad, se arrodilla todos los domingos, cuando vamos a misa, delante del sacerdote para comulgar. Y eso lo ha aprendido de su padre. Claro, claro. Porque Qué ejemplo, ya te digo yo que lo he aprendido de Javi. Total. ¿Sabes? Madre mía. Y pues imagínate, o sea, yo cuando veo a mi hijo arrodillándose, veo a mi marido arrodillándose con el pijama de hospital ahí. Alucinante. Veo a mi marido ahí, en mi hijo, ¿sabes? Claro, totalmente. Mi hijo que pues eso, se parece a su padre en En mil todo. cosas. Sí. Entonces, pues eso, esa víspera del fallecimiento de mi marido, de Cristo Rey, la vivimos con esperanza y con alegría. Vinieron un montón de amigos del colegio, de papás del cole, con el padre Wagner de nuestro equipo de reino, con las guitarras, a cantar a la puerta de casa. Estaba mi padre también, bajé yo con mi padre con la mascarilla y todo. Javi ya no podía bajar, la verdad es que estaba muy débil, y entonces se quedó en la habitación pero escuchando todo. Y salieron vecinos de la urbanización, que vivimos en una urbanización, salieron vecinos a cantar también. O sea, era como transmitir el amor de Dios a raíz de nuestra cruz, ¿sabes? Ser luz, ¿no? Que nuestra cruz sea luz. Y así lo vivimos. Unos amigos también, otros papás del cole, nos trajeron el cuadro gigante de Emaús, del Sagrado Corazón, que esta amiga nuestra, Sandra, puedo decir su nombre, llevaba todos los ingresos a pico y pala diciéndonos: os tengo que llevar el cuadro del Sagrado Corazón a la habitación, os lo tengo que llevar, Javi, Maricuta, os lo tengo que llevar, tal. Y nosotros, pero es que, Sandra, si es que no cabe, es que estamos... Es que ya Es que vamos. había otro paciente también al lado, o sea, es que no cabe ya, ¿sabes? Es gigante, ¿sabes? Nosotros íbamos con la imagen, digo, pero el cuadro ya, Sandra, es demasiado, tal, no sabemos, nos van cambiando de habitaciones. Claro. Primero estábamos en trasplante, porque mi marido intentaron 3 o 4 veces trasplantarle. O sea, era todo, imagínate, una cruz añadida, el decir, parece que llego, pero no llego, ¿sabes? Es muy fuerte, un confiar en el milagro hasta el final. Y esa noche, que fue la última de mi marido aquí en la tierra, humanamente hablando, yo le decía a mis amigas y a Sandra, digo, Sandra y Guille, a este matrimonio, que sepáis que el cuadro del Sagrado Corazón, sin saberlo, sin saber que era la última noche de mi marido, ha llegado en el momento adecuado, porque mi marido se puso ya muy mal, que no podía casi hablar ni respirar, allá a las 4 de la madrugada o así fue, y yo llamé a la ambulancia, gracias a otro papá médico del cole, que siempre ha estado ahí ayudándonos también, y me dijo: no puedes bajarlo tú sola por las escaleras, Maricruz, o sea, tienes que llamar a una ambulancia ya. Entonces vino la ambulancia, y yo, durante esos momentos de incertidumbre, de miedo, de
fue la primera vez que vi a Javi realmente mal, porque mi marido hasta el año estuvo luchando a lo bestia contra la enfermedad y llevándolo todo de una manera sobrenatural, así es. Pues ahí ya yo miraba la imagen del Sagrado Corazón y decíamos confío, porque o sea, me dio como una paz de afrontar todo y de decir no sé cuánto va a quedar, sé que es poco por cómo veo a mi marido, pero el poderlo llevar todo con paz y bueno, pues la mayor expresión de amor de matrimonio, el estar con tu marido, el poder cuidarle. Y hasta el final, que él me decía, cariño, cuando me cuide yo te cuidaré, cuando yo me cure te cuidaré, tal. Y digo, sí, ya me estás cuidando, claro, ¿sabes? qué bonito. Como tú puedes. O sea, el poder pues, ayudar a duchar a tu marido, a todo. Es que es muy fuerte. Claro, tú has sido es pues, que es todo para él. Todo. En ese, el estar ahí. En ese periodo de enfermedad. La familia siempre ha estado ahí, doy gracias, los amigos. Pero quien está ahí siempre es la esposa y eso es el culmen del sacramento del matrimonio. O sea, que se haya tenido que poner mi marido enfermo de leucemia para que yo haya entendido de verdad ese sacramento, que nos perdemos y aprovecho pues para decir a muchos matrimonios jóvenes o que están en... Eso es muy importante. En momentos de incertidumbre, de exigir el hombre a la mujer más de lo que debe de exigirle. O la mujer al hombre. O al revés. O al revés. Que aprovecho para deciros que no exijáis a vuestro marido o a vuestra mujer más de lo que puede dar. Que vuestro esposo y vuestra esposa es perfecto ya porque Dios así lo ha querido. Y que deis gracias de tenerlo aquí, de tenerla aquí. Y gracias cada día. Eso es una de las cosas que he aprendido siempre de mi marido. Agradecer. Agradecer por el sol que entraba por la ventana del hospital. Agradecer por... el hematólogo, la hematóloga simpática que nos transmitía con más flow los resultados catastróficos que nos iban a decir, ¿me entiendes? O sea, agradecer la señora de la limpieza que entraba a limpiar la habitación, que siempre intentaba preocuparse por su familia, por si tenía hijos. Mi marido tenía una lista donde apuntaba... Él siempre decía, él viene de familia también, de familia de notarios y jueces, pero él siempre decía que era como la abeja negra porque había estudiado algo no del mundo de letras, ¿no? Del mundo científico. Sí. Entonces siempre nos reíamos con eso y decía, es que yo no tengo memoria, yo no puedo ir en la misma línea, tal. Claro. Entonces como no tenía memoria, apuntaba todo y tenía, aún me saldrán más cosas porque tengo aún su despacho pendiente de revisar y tal. Pero en su carpetita, en su agendita, yo me encontré después cuando falleció, pues los nombres, yo sabía que apuntaba, pero no tanto, los nombres de las señoras de la limpieza, de enfermeras, esta tiene 2 hijos, esta tiene tanto. Se preocupaba por todo. Se preocupaba por todo, estaba rezando porque una de ellas, me acuerdo, se había ido al concierto de Lola Índigo con su hija y él estaba preocupado por lo que iba a escuchar la hija en ese concierto porque las canciones, pues claro, no eran lo más indicadas para una niña joven, ¿no? Tú fíjate, y él preocupado por eso. Entonces, todo esto ella, o sea, él lo tenía ahí todo en la recámara y se dedicó durante la enfermedad, o sea, a acercarse a Dios y a rezar por todo el mundo. Es alucinante. Y luego me encontré también muy bonito, que esto está relacionado con el sacramento del matrimonio también, que eché unas lagrimillas porque no era para menos, en su Biblia, la que él utilizaba para, pues eso, para leer, había un papel, un folio con varios apuntes y una frase que la tengo guardada como si de un tesoro se tratase, que decía, llevar a MC a la santidad. MC soy yo, Maricruz, que me llamaba MC muchas veces. ¿Ah, sí? Llevar a MC a la santidad. Fíjate. Entonces... No, es que te has ido encontrando muchas señales. Bueno, Maricruz. Y muchas que me faltan. Yo, o sea, estaría horas aquí hablando contigo, pero se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Pero bueno, habrá una segunda parte, seguro. Yo creo que sí, porque esto no, está dando muchos frutos. Es que hay muchas cosas, ¿verdad? Y cosas que irán saliendo. Y ahora por ir terminando también, o sea, cuéntanos, porque también se ha abierto o queréis abrir un proceso, ¿verdad? De estos 3 padres, ¿no? De familia. No está iniciado aún, pero ya estamos en marcha junto con el Arzobispado de Valencia.
y el padre Wagner, que nos está ayudando pues, a impulsar todo esto, siempre nuestro Cireneo. Y mucha gente, ¿no?, que está colaborando con su testimonio. No está iniciado el proceso, pero ya estamos dando los primeros pasos para que, si es la voluntad de Dios, pues la Iglesia algún día reconozca la santidad tanto de Pablo como de Carmi como de Javi. Porque así lo hemos vivido, no nos lo estamos inventando, esto es así de real, tanto como que soy la esposa de Javi y amiga de Pablo y de Carmi, y de su marido y de su mujer, y así lo estamos viviendo. ¿Hay algún hecho? Y lo está viviendo mucha gente. Entonces ahora básicamente estamos recogiendo testimonios tanto de gente que los ha conocido en un proceso más largo de su vida como en un pequeño proceso, como gente simplemente que quiere contar la experiencia que vivió el día del funeral, que fue como estar en el cielo, que no fue un funeral normal. O sea, nuestros hijos estuvieron presentes también. No he contado también que se despidieron de su padre en los últimos segundos. O sea, mi marido aguantó. El Señor nos dio el regalo de que los tres mayores, de que a mí me dio tiempo a ir al colegio, a Cumbres, a hablar con el sacerdote, con la psicóloga del cole también, para contarles un poco cómo estaba todo, y volver a casa para que se despidieran de él. O sea, mis hijos se despidieron de su padre agonizando. O sea, literal, muy heavy. Lo bueno que tiene es que los niños tienen una capacidad distinta a los adultos de... Sí, es de otra manera. Sí. Sí. Devorar igual imágenes que al final son imágenes muy, muy fuertes y muy duras. Pero tú sabes la certeza y la tranquilidad de que nuestros hijos tengan esa paz y lo estén viviendo con toda la naturalidad que lo viven. De decir, es que mi padre está en el cielo, mi padre se quería quedar con nosotros como antes, pero se ha quedado de otra forma. ¿Sabes? Como Dios, que está con nosotros, como María, que está con nosotros, y no está por ahí perdido, ¿sabes? No es que ha desaparecido y nadie sabe nada, ni dónde está, no. Es que está en el cielo y tenemos que ser santos para llegar como papi al cielo. Y esa es nuestra misión. O sea, el poder vivirlo con sus amiguitos también, ¿sabes? El llevaron las ofrendas en el funeral, amigos de nuestros hijos, amiguitas, nuestros hijos, el pan, el vino. O sea, lo han vivido todo en primera fila. Además te ha dejado la frase ahí en la Biblia. Sí, la frase de la Yo Biblia. creo que ha sido, llevar a MC a la santidad. Como su legado ahí, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Es como, yo no me puedo perder, ¿me entiendes? Tengo que hacer todo lo posible para no perderme. Y aunque el demonio aceche a veces con celos, con envidias, porque somos humanos. No, claro. No. O sea, una no se debe dejar... pero para eso hay que rezar mucho también. Y estar en gracia. Y acudir a la Eucaristía, a la confesión, a los sacramentos. O sea, tengo el ejemplo de mi marido. Es que lo tengo en blanco y en botella. Total. No hay más. No, está claro. Así que nada, estamos aquí con lo de los testimonios de momento recogiendo y el Señor sabrá. Pues vamos a rezar mucho desde Refugio Zabala y para que, bueno, pues para que dé mucho fruto y que avance, pues lo que tú dices, como Dios quiera, pero casualidad no es, está claro. No es casualidad. No. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí contándonos pues tu experiencia de fe, de esperanza, o sea, de verte fuerte, pero porque Dios te ha dado la gracia, está claro, sois una familia bendecida totalmente y así te sientes, desde luego. Y bueno, pues no estás sola, está claro, eso es así. Entonces también otro día nos tienes que contar tu experiencia en Medjugorje. Ay, nos sí, hemos también. quedado ahí, ¿verdad? También. Sé que quiero volver, con más familias y con nuestros hijos, porque se quedó pendiente. ¿Ves? Se quedó pendiente con Javi. Lo Ir a tienes que Garabandal, hacer. ir a Fátima, ir a Medjugorje. Pues nada, ahora te Ir a un toca, montón ya de sabes. sitios. Y la última foto que tenemos de viaje mariano es en Lourdes. O sea, es que Y ahí llegó María, tenemos que ir. ¿no? Y ahí llegó María. Bueno, Es que es otra señal, es todo. pues sí, es Muchas verdad. lecturas. Dios nos da muchas señales. Cada uno puede hacer las lecturas que quiera de su vida, pero el que no quiero ver es porque no quiere. O sea, Y el luego, Señor está ahí. yo me despediría de todos vosotros, queridos amigos de Sin Rodeos, pues con lo que ha dicho Maricruz. Gracias, Maricruz, de verdad, de todo corazón. Ojalá haya podido ayudar a alguien que esté en la misma situación. Seguro. Pero has dicho algo Porque clave y es no es tener que complicado. llegar pues a
a ver a tu marido enfermo o a ver a tu mujer enferma. Eso. Para darte cuenta que el sacramento del matrimonio es algo muy importante, no es una broma, y que nos lo tomemos en serio, ¿no? O sea, cada día, pues con nuestras imperfecciones, porque somos imperfectos, perfecto solo es Dios. Así que bueno, pues nada. Llegar juntos al cielo. Exacto. Eso es el sacramento del matrimonio. Exacto. Es una pasada. En lo bueno, Esta en lo vida malo, no se acaba aquí. en la salud, en la enfermedad. O sea, Sí. que eso lo tengamos grabado a fuego, ¿no? Cada día. Así que nada, queridos amigos de Sin Rodeos, pues ya lo veis. O sea, creo que es que Gracias por darme la oportunidad también de estar aquí, Paloma. Gracias a ti, de verdad. Gracias, que esto es sanador también. Sí. Para todo el Claro que duelo. sí. A todos nos ayuda, de verdad. Gracias. Bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues os espero un martes más y que Dios os bendiga a todos.